Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por permitirnos ingresar como cada día viernes allí al hogar con el abanico Panorama de Fe. Como siempre, con temas más que interesantes para poder compartir respecto a la familia, a la sociedad, a cuestiones que obviamente nos competen a todos como ciudadanos. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Cecilia, bien, todo bien. Un placer nuevamente ingresar a las casas, ¿no? Sí, por supuesto. Todo bien lo tuyo, ¿no? Tu familia, tu esposo, ¿todo bien? Exacto. ¿Sí? Gracias a Dios. Bueno, estuvimos un poquito ausentes en otras responsabilidades que son laborales, pero bueno, acá estamos presentes porque realmente lo hacemos con mucho placer, nos escapamos y compartimos con cada una de las familias. La gente sabe que, y si no lo sabes, lo estamos diciendo, amamos mucho este espacio y amamos mucho entrar al espacio de ellos también. Y creyendo que tenemos que entrar con un buen producto, digamos, no para entusiasmar, sino para que la gente pueda tener realmente un buen material. Por supuesto. Donde también ellos, en la cena, pueden incluso hasta ayudarnos a discutir. Seguro, los y de temas hecho, que tratamos desde acá. Lo conversábamos recién fuera de aire antes de comenzar la edición del día de hoy. ¿Cuánto dio que hablar el tema anterior, ¿no? Sí. El tema, si estamos en Apocalipsis, empezamos a hablar lo que pasaba en Venezuela, lo que pasaba en ese momento en Hong Kong, en Ecuador, y después, bueno, esto que se desató en toda Latinoamérica y que nos preocupa realmente, bueno, y hacen a las temáticas que nosotros presentamos aquí en el abanico Panorama de Fe. Hoy tenemos un tema más que interesante, para aquellos que quizás se sienten desbordados, que nadie les presta atención, que nunca tienen como quien dice, a favor de ellos. ¿Por qué? Porque se preguntan dónde está la justicia, y ese es el tema que tenemos para conversar hoy. Claro, obviamente vamos a tomar registro de las escrituras. Vos sabés que si vos vas al apéndice o al índice, hay infinidad de textos, ¿no? Estuve haciendo un conteo en las escrituras de los 66 libros, Sí. que es la componenda, hay casi un 50% de los libros, ¿no? Sí, de un los montón. 66, mucho, ¿no? Como es, que definen la palabra justicia. Y claro, si tuviéramos que mencionar a todos, tendríamos que tener un programa de 4 horas. Son bellísimos. Y nos quedaríamos cortos. Bellísimos cada texto que hablan de la justicia. Pero claro, ahí está la pregunta, ¿dónde está la justicia? Que es lo que vamos a tratar de, entre todos, sacar conclusiones, siempre, como dice el pastor, a la luz de la palabra, pero también hablando con personas capacitadas para este tema. Por eso que hoy invitamos a un abogado, al doctor Ricardo Gustavo Titievsky, no sé si dije bien el apellido, Ricardo. Titievsky, ahí está. Gracias por estar con nosotros, doctor. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la pregunta antes de ¿dónde está la justicia? ¿Qué es la justicia? La justicia. Qué buena pregunta. Bueno, ya en la época del derecho romano definían a la justicia como la constant a perpetua voluntas y un sunt quiquetevendi, sería como la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho. Y ellos también seguían definiendo al derecho como el arte de lo que es bueno y es equitativo. O sea, es encontrar el equilibrio, encontrar la justa respuesta a una determinada situación que generalmente tiene que estar regida por una normativa, por una constitución y bueno, y por toda la pirámide jurídica, en la cual en lo que corresponde a la justicia del hombre estarían las respuestas mediante un mecanismo de lo que es la tarea de impartir justicia. Claro, para eso bueno está el rol de los jueces, que son los que tienen que decidir. Exacto. Bueno, y a lo largo de su carrera me imagino que habrá sentido que defendiendo a alguien hubo injusticia. Sí, en honor a la verdad, sí. No es una ciencia exacta el derecho, eso 2 más 2, 4 no existe. Lo hermoso del derecho es la capacidad que puede tener uno para poder convencer a su señoría y tratar de que él sentencie, que sentenciar viene del latín sentire, que es sentimiento. Entonces uno puede excitar en el buen sentido el sentimiento de su señoría en base a la sana crítica racional. Entonces uno manifiesta. Es como, por ejemplo, si uno tiene que referirse, lo tengo como paradigma a Cicerón, me encanta el derecho romano. Cicerón era un hombre que tenía un discurso maravilloso y era un defensor. Él defendía, trabajaba de defensor. Y uno puede convencer
a su señoría, y por ahí uno, en los avatares de la defensa de la vida, puede saber que puede estar defendiendo una cuestión eminentemente injusta, pero consigue la mejor sentencia para su cliente. Interesante. Los atenuantes, ¿no? Claro. Dentro de lo que, Atenuantes. lo que le corresponde. Bueno, pero nosotros estamos hablando de una situación y nos preguntamos, ¿no? Como sociedad, ¿dónde está la justicia? Porque si vamos al plano general, sin caer en nada particular, sentimos que realmente hay injusticia en muchos aspectos. Quizás chicos desamparados, gente que no tiene una buena vivienda, que no tiene, bueno, lo indispensable para vivir, personas que buscan justamente por parte de la justicia que se les haga uso de su derecho, que se les dé validez, y esto no ocurre. La pregunta entonces, no sé si la tendrá justamente el doctor, pero ¿dónde está la justicia? Y la pregunta es maravillosa, y es para hacer un programa de 4 horas De mucho respondiendo. tiempo, claro. Sí. Sí. Yo puedo decir personalmente que estamos ante un contexto de tremendas asimetrías, donde uno va a salir de un tribunal, de un juzgado, y se va a hacer la pregunta, ¿dónde está la justicia? En mi caso personal yo puedo tener una ventaja enorme porque yo soy cristiano, y soy un cristiano, un abogado cristiano, el cual puedo tener a la justicia del Señor también como un referente, pero ante el marco de asimetría que hay, la pregunta es constante. Nosotros tenemos magistrados y funcionarios judiciales muy bien preparados también, pero estamos constantemente sujetos a los avatares de las sentencias, que muchas veces pueden ser justas o no. Inclusive, y me hago cargo de lo que digo, muchas veces los jueces también pueden actuar conforme a querer congraciarse con algún poder de turno, y somos testigos constantes de la volubilidad, de que es voluble el sentimiento de los magistrados, y vamos a estar ante la respuesta, hasta la pregunta constante, Claro, todo ¿dónde el está tiempo. la Doctor, si justicia? usted me permite Sí. ironizar, ¿por qué se prejuzga en Argentina tanto la justicia? Está prejuzgada la justicia a nivel en la sociedad en su conjunto. A lo mejor es una pregunta que lo comprometo en la respuesta, pero a lo mejor puede tener también un manto de luz Yo en su explicación. puedo decir de que para el saber vulgar, no para el saber académico en sí, existe un manto de sospecha con respecto a los jueces, con respecto a los funcionarios judiciales, con respecto a la politización de la justicia, el cual, al quitarle seriedad, hace que la gente no lo tome en serio, tome como una chanza, como una ofensa, como una cuestión que menor, que no es menor, porque si bien la justicia del hombre está creada, entre comillas, para poder solucionar los problemas de la interferencia intersubjetiva, como lo decía Kelsen, del trato entre la gente, habría que tomarlo con seriedad y tendría que tender hacia la búsqueda del equilibrio. A eso iba, porque quizás uno en el plano humano, ¿no? Siente que se impartió justicia de un lado, pero se siente como que se cometió injusticia de la parte perdedora, si queremos llamarla de alguna manera. Ahora, cuando vamos al plano de la Biblia, se habla de justicia como algo recto, equitativo, y donde Dios no es parcial. Claro, lo escucho atentamente al doctor y quisiéramos bombardearlo con tantas preguntas, pero vamos a dejarlo también descansar un poquito. Y que me pasen Para mate, mirar- así Sí, por vamos, favor, sí, porque- seguimos con el Porque, matecito. Si no, ya era un micrófono. Bueno, después vamos a seguir interrogándolo, ¿no? Acerca de la lentitud de la justicia en estos tiempos en la Argentina y también en Latinoamérica y también en el mundo. Y por otro lado, poder pensar también si
si realmente en los magistrados, en el lugar donde ustedes se manejan, pero deja que después me la responda esta pregunta, si la justicia o los jueces o los abogados están también preocupados por su trabajo, como lo está la sociedad con la justicia en sí. No sé si me explico un poco. Sí. O si de pronto se lo toma muy así, no tan a pecho, ¿no es cierto? La sociedad está preocupadísima con una justicia que aparentemente no prospera o que no avanza o que no se trasluce. En el seno donde ustedes trabajan, ¿está la misma preocupación o no están así? Pero se lo dejo para que me lo responda después. A lo mejor le puede servir este texto. En Deuteronomio hay muchísimos textos, ¿no es cierto?, que traerán mucha luz en este programa de lo que dice la palabra del Señor sobre la justicia, ¿no? En el capítulo 10 de Deuteronomio, y encontramos allí en el verso 18, dice: el que hace justicia al huérfano y a la viuda, obviamente habla del Señor, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Un Dios que es cubridor, que no deja nada sin cubrir, ¿no es cierto? Que ante la necesidad de toda la gente, no importa la raza étnica, no importa incluso la relación que tenga con los asuntos religiosos, sino que nuestro Dios es equitativo en lo que dice, en esa justicia. Tal vez cuando vengamos de la pausa nos puede responder la pregunta que yo acabé de decirle, ¿no? Por supuesto. ¿No es cierto? ¿Por y qué motivo? yo quiero completar, porque en Deuteronomio, el mismo Sí. capítulo, pero un versículo antes dice: porque Jehová su Dios es el Dios de dioses y Señor de señores, Claro. Dios grande, poderoso e imponente. Exactamente. Impotente, dice, y no trata a nadie con parcialidad, Claro. ni acepta un soborno. Para aquellos que quizás nos están escuchando y dicen, bueno, la justicia humana conmigo no falla bien. Bueno, pero sepamos que hay un Dios justo, recto, que no acepta, que no es parcial. No. Él a todos nos mira igual, es un Dios recto, pero eso lo vamos a ampliar en el próximo bloque. Segundo bloque del abanico, panorama de fe, ya renovamos el mate, cambiamos la yerba, por supuesto, y seguimos conversando de un tema más que interesante, que es ¿dónde está la justicia? Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Cecilia, pastor, doctor, ¿Cómo le va? estás, Alberto? Bueno, Acá estamos. Muy bien, Albert. con gusto, con todo gusto, como siempre. ¿Dónde está la justicia, Albert? ¿La trajiste? Mirá, ¿La tenés? vos sabés que, perdón, yo siempre me gusta indagar, digamos, en la Biblia, ¿no? Sobre todos los temas actuales que podemos tener. Y sí, yo te podía dar una respuesta, ¿dónde está la justicia? Porque, sí, pastor. Te quiero digo. preguntar algo antes que, mira, A ver. ¿por qué la justicia duele cuando ella no sale? Pero por supuesto, porque en principio porque Porque duele, ¿no? Porque duele porque somos seres humanos, estamos Exacto. ahí. Y yo escuchando en el bloque anterior, Sí. que muy interesante por supuesto, Sí, claro. yo anoté algunas cosas, que por ahí la misma pregunta que usted me hace, Ajá. que por qué no sale la justicia. Ajá. Simplemente porque está ejercida por hombres, Mira vos. ¿verdad? Sí, claro, ¿Eh? sí. Simplemente por eso. La justicia, no sé si el doctor me corrija en todo caso, la justicia son las leyes, ¿verdad? Si mal no interpreto, son las leyes. Pero bueno, esas leyes, por ser ejercidas por hombres, pueden ser adulteradas, si cabe la expresión, ¿verdad? Entonces, parte de ahí, la sentencia que decía, está impregnada del sentimiento y el sentir Exactamente. del juez en ese momento también. exactamente, por ser seres humanos, por ser hombres, mujeres por supuesto, hay sentimientos, somos corazón, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde yo tengo que buscar, digamos, un punto medio, si no en los planos de Dios? Dios es justicia. La Biblia nos habla, usted ha nombrado ahí un montón de versículos, que los hay, por supuesto, y para leer todo eso, Totalmente. en donde realmente podemos encontrar la verdadera justicia en Dios. Y hoy por hoy, considero que, viendo en todos los casos, y viendo lo que está pasando hoy en América Latina, es por falta de justicia, ¿no? La falta de paz, la justicia debe aportar justicia y equidad, dice, ¿no? Claro. La palabra. Al no haber eso, se rompe la paz, ¿no es cierto? Pero yendo a los planos de Dios, Dios tiene respuesta para todas estas cosas. Y Así qué que, bueno. sí, como en todo, ¿no? La Biblia es algo
la palabra de Dios, como yo siempre digo, Dios habló y por más que vos quieras cambiar, está plasmado allí, Sí, claro. ¿no es cierto? Tanto para la justicia, para todos los problemas generales que hoy estamos viendo. Pero lo que la gente, perdón, Sí, tiene sí. que saber es que nosotros en este programa tenemos la antípoda, hablamos de la justicia en el marco del derecho a la palabra, pero también hemos traído al doctor Ricardo Tietieski para que él nos hable, y que mejor que él, sobre la justicia humana. Entonces, llevándolo a lo que nosotros tenemos, al doctor que recién lo hemos escuchado atentamente, Claro. con todo lo que sabe y todo lo que puede explicarnos, y luego lo volcamos en la palabra del Señor. Exacto. Eso lo explicamos para que nuestra audiencia sepa, ¿no? Ahora Sí, yo me sí. quedo con esto que decía Alberto, ¿no? De que la justicia humana es ejercida justamente por seres humanos, con sus sentimientos, con sus cargas, que más allá de que está la ley, que deben ser objetivos a la hora justamente de justificar e impartir justicia, no dejan de ser seres humanos imparciales. Ahora estamos hablando de que Dios es un Dios que no es parcial, es No. un Dios recto, un Dios Total. que tiene una visión a futuro. ¿Y por qué voy a esta situación? Porque no puedo dejar de mencionar la vida de José. Si hay una persona en la Biblia que fue y que padeció injusticia, a ver, fue José. Primero, la injusticia de que no era entendido por sus hermanos. Fue vendido por sus propios hermanos de manera totalmente negligente, tirado a un pozo, abandonado, yendo hacia otro país. Claro. Después injustamente acusado de un intento de violación que no fue así. Tampoco. Es decir, cualquiera diría, pobre José. Padeció cárcel. 13 ¿cierto? años. 13 años de cárcel. Pero detrás de toda esa injusticia, para los ojos de los hombres, había un plan divino. Porque Dios, que es un juez y que es una persona totalmente imparcial, está en este asunto, ¿no? Claro. Y eso es lo bueno de que nosotros, por más que nos encontremos atravesando momentos difíciles a nuestra vida, que sentimos que la justicia humana no está siendo a nuestro favor, hay un Dios que todo lo ve, que es un Dios recto y que, como veníamos leyendo anteriormente, está a favor de la viuda, del huérfano, del abandonado, de los extranjeros, ¿no? Sí. El amor de Dios. Ricardo, gracias por estar con nosotros Al contrario. en este plano y en este segundo bloque, ¿no? Quedó pendiente una pregunta. Exacto. ¿A ustedes también les duele cuando no sale la justicia para todos? Sí, sí. Y digo ustedes, Como con todo respeto, sí, porque como son los que abogado. trabajan en este marco, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Está preocupada, los magistrados están preocupados por esta justicia que no sale del todo como debiera salir? ¿Y los abogados? Sí. Sí. Sí, en cuestiones de magistrados tendría que responderlo Un juez. un juez. Ajá. Pero en cuestiones de abogados sí preocupa mucho la lentitud. La lentitud por un montón de factores. Aparte, hay una cosa que es cierta, es casi axiomático, que una justicia que es lenta no es justicia. Tal cual. ¿Por qué es lenta? ¿Es cultura nuestra o es lenta en toda parte del mundo? No. Nosotros tenemos, es cultural, ¿Sí? eminentemente cultural. Nosotros tenemos el sistema continental, el sistema jurídico continental, contrario al sistema anglosajón. El sistema anglosajón es más ágil. Ajá. Si bien nosotros estamos tendiendo a llegar a una justicia no tan escrita, existen plazos procesales que deben ser cumplidos y es tan grande el cúmulo de causas que tienen que decidir los tribunales, de que están pidiendo prórrogas constantes y hay acordadas del Superior Tribunal o de la Corte Suprema o de las cámaras que están otorgando prórrogas para poder estudiar realmente bien un proceso para que puedan sentenciar. Uno puede opinar cualquier cosa con respecto a su señoría y generalmente opina conforme a si le va bien o no le va bien Tal cual. con los resultados. Claro. De Los un- abogados también son seres humanos. Sí, sí, hay muchos factores, inclusive hasta el ego que se suele sentir mancillado si uno pierde. Ajá. Pero si hay una cosa que los magistrados hacen es estudiar bien los procesos, porque existen órganos que van a estar controlándolo y existen instancias superiores que van a revisar sus fallos. Entonces, hasta como hablábamos del ego, el ego de un magistrado no le va a gustar que le estén revisando un fallo y que lo vuelquen. Pero muchas veces se necesita un mayor estudio, una profundización
Y ahí es donde se atrasa. Que si bien un juicio por jurado o un tribunal lo vuelve ágil, sigue siendo materia de estudio concienzudo todas las partes y todas las probanzas y todo lo aportado a un proceso, el cual, como dije antes, con la sana crítica racional tiene que apreciarlo y tiene que sentenciar conforme al convencimiento o no que haya tenido de lo que se aportó. Convencimiento tiene que haber. Un juez no puede dejar de juzgar si no está convencido. De última pide otras medidas hasta que está convencido y sentencia. Pero como abogado, le digo, y charlando en el foro con los colegas, asusta mucho, asusta en el buen sentido lo lento que es para decidir. ¿Siempre es conveniente que la justicia sea independiente al Ejecutivo y al Legislativo? Sí, sí, sí. Con mucho criterio se diseñó, si se me permite el término, la división de poderes. Claro. Y ¿En alguna parte del mundo no es así? sacando que haya un totalitarismo, ahí no habría división de poderes, tipo el Rey Sol, donde él decía que el Estado soy yo. Ajá. Imparte justicia, Él imparte imparte economía, justicia, imparte sí. todo. En el sentido como a mí nos gusta el fútbol, patea el córner y cabecea al mismo Es tiempo. medio difícil. Es casi imposible, es imposible, no existe. Y no se podría hablar de justicia tampoco en No, ese no, aspecto. no, justicia no porque la gracia de vivir en un Estado democrático y en un Estado de derecho está en el balance que se otorga a los tres poderes, porque Claro. tenemos un Ejecutivo que se le otorga demasiado poder y estamos expuestos a cualquier tipo de abuso por parte del ¿Y por qué se han empeñado algunos gobiernos que nos han antes sucedido que sea lo contrario de lo que usted está diciendo? Han querido acaparar todos los... porque le tienen miedo a la justicia. Y yo ya sabía la respuesta, pero mejor que la diga usted, ¿no, Alberto? Es así, tal cual. Mejor conocedito Claro, que el doctor no ¿No hay, es ¿no? cierto? Es así, es verdad. Sí, sí. Qué va. De hecho, Esto cuando me- vemos, y lo hablábamos fuera de aire, la famosa dama de la justicia, ¿no? Que a veces, francamente, lo voy a confesar y lo hablaba fuera de aire, no conocía el verdadero simbolismo del por qué la venda, por qué la balanza, por qué la espada, ¿por qué? A ver, Y lo puedo decir, Que es muy típico, ¿no? Lo vemos en todas la las justicia tiene que películas, en ser todos los ciega tribunales. Sí. porque tiene que ser imparcial. La balanza la equidad, es la equidad, ¿no? y la aplicación de la ley es la espada. Claro. Entonces, si le tenemos una justicia con un solo parche, no es justicia. Estamos ante... Justicia media. Y sí, o es justicia o no existe. En este sentido, como dice el dicho, chancha media nunca engorda, no vamos a tener justicia. Sí tenemos una justicia con unas lindas sentencias maravillosas, doctrinarias, jurisprudenciales, pero no tenemos un órgano que sea capaz de aplicarla también. Siempre se dice en los dichos populares, es bíblico, maldito el hombre que confía en el hombre, es bien bíblico. Ujú. ¿Nosotros podemos creer en la justicia del hombre? Deberíamos creer. Yo puedo hablar como abogado, Sí. debo creer en la justicia del hombre y debo confiar en el magistrado que está sentenciando en ese momento, porque si no me tendría que dedicar a otra cosa. Y si bien el trabajo de abogado puede llegar a ser un derecho porque le doy de comer a mi familia Sí, claro. y a mis hijos, y pago las cuentas, todo con el derecho, también existe la pasión por ejercer. A mí me encanta en mi profesión y debo confiar en el juez. ¿Cómo se hace a la audiencia que nos está mirando ahora el hecho de que la justicia la pueda convencer a la gente? ¿Cómo se la convence en este Estado de Derecho, este Estado de libertad? Y bueno, acá ¿Cómo somos convencidos? es un punto complejo que amerita una explicación, que por ahí habría que tener ciertos conocimientos del derecho para poder responderla bien.
Porque nosotros estamos, por ejemplo, ante un caso específico donde, por ejemplo, un caso de abuso deshonesto, donde todo el pueblo los indica a la persona Exactamente. y va a tratar de hacer justicia por mano propia, pero el cual esa persona puede llegar a salir libre porque el fiscal, que es el que se encarga de la investigación, no pudo recabar las pruebas o realmente pudo haber tenido cara de una persona complicada, pero no lo hizo y al no poder recabar pruebas, su señoría, el juzgado de garantía, Por que falta de méritos. está encargado el juez de garantía está encargado de garantizar el debido proceso, lo tiene que dejar libre hasta que surjan nuevas pruebas, la falta de mérito. No existe mérito para sobreseerlo, ni existe mérito para procesarlo o condenarlo. Pero la gente va a decir, él fue. Claro, técnicamente se hace justicia, pero la gente lo sigue juzgando. ¿Cómo se logra? ¿Hay un punto medio ahí? Lo que pasa es ¿Hay que un punto cónclave? es muy complejo, porque complejo. la condena social es tremenda. Pesa mucho. De hecho, con personas inocentes, ¿cuántas veces a través de las redes sociales se ha denigrado a alguna persona, se le ha acusado falsamente y después se demostró a través de la justicia que era inocente, pero Yo no la voy a carga entrar social... en el ámbito de Ariel, de hablar de números, pero existe un porcentaje alto, el cual no lo diría ahora por decir un número temerario, pero hay un porcentaje grande de personas que están purgando sentencias, el cuales son inocentes, porque la equivocación en sí va para los dos lados. Y Alberto, y a veces nosotros vemos como ciudadanos Sí. comunes, estamos escuchando atentamente al doctor, somos injustos con la justicia, porque nosotros a veces atacamos la justicia, Claro. y ellos están logrando de oficio, Sí, sí, como está tal cual. mandando el doctor, lo están haciendo Tal cual. bien. Ahora, yo me pongo del lugar de la sociedad, Ujú. y como no me convenció ese acto, Claro. juzgo la justicia, sin Exactamente. darme cuenta que ellos obraron de oficio. Exactamente. Sí, Qué sí, sí. difícil, hay un medio, a ver. Y yo creo, Pastor, que hasta incluso cuesta dar una respuesta o encontrarla Claro que cuesta, sí, en sí. cuanto a eso. Y yo me quiero referir un poquitito a lo que el Señor enseñó en cuanto a esto, ¿no? Yo en mi vida personal, a mí desde chico siempre me molestó la injusticia, ¿no? La desigualdad, todas esas cosas que causan divisiones, siempre me molestaron. Y bueno, a modo de eso alguna vez milité ¿Y en cómo algunos explicarle a campos. nuestros hijos, no? ¿Cómo? ¿Cómo explicarle a veces a nuestros hijos diferentes situaciones? claro. Que los chicos dicen, pero es injusto. Claro. ¿Cómo le Ahora, explican? yo llevaría todo este tema, digamos, a cómo cambiarlo. Y yo creo que ya Dios, en su palabra, a través de Jesucristo incluso, nos enseñó. Qué bonito sería, ¿no? Qué bueno sería imaginarse un mundo, ¿no? Con una justicia así, o tal vez injusticia, porque Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Aún hasta como nuestros uno mismo. enemigos. Claro, porque si vamos a interpretarlo un poquito, esa parte lo que dice Jesús, el amor, sobre el amor, si uno ama al prójimo como realmente deberíamos amarlo, las leyes de Dios, los 10 mandamientos, serían cumplidos al pie de la letra. Porque si yo amo a alguien, no lo voy a matar, no lo voy a robar, no lo voy a estafar, ¿no? Como dicen los 10 mandamientos, no me voy a meter en su terreno, ¿no es cierto? Por eso yo puedo pensar y digo muchas veces, ¿cuánto le hace falta a la justicia del hombre la justicia de Dios? Bueno, ¿Cuánto y le eso hace complementa lo que decía el doctor, ¿no? Cuando hablamos acerca de ¿creemos en la justicia del hombre? Bueno, sí, decía, y la importancia de que nosotros como sociedad podamos velar, así como siempre decimos, orar por las autoridades, orar por la gente que está en inminencia, aquellos que nos gobiernan, también a los que legislan, que en definitiva son los que se van a renovar ahora, este próximo domingo, y obviamente también por aquellos que tienen la obligación de impartir justicia a la comunidad. Y quiero compartirles un versículo que está en el libro de Job, capítulo 34, versículo 10, y después vamos a seguir ampliando, porque dice, lejos sea del Dios verdadero el obrar inicuamente, y del Todopoderoso el obrar injustamente. ¿Por qué Dios es objetivo? ¿Por qué Él imparte justicia? Por dos cuestiones. Una tiene que ver con lo que dijo Alberto, que Dios es Dios de amor. Entonces Él, en su naturaleza de amor, no puede ser injusto. Y también porque es un Dios santo. Es un Dios recto. Entonces, ¿cómo no vamos a confiar en la justicia de Dios, no? Exactamente. ¿Sabes que me hace acordar, si me permite un segundo? Sí. El Salmo 23, que todo el mundo lo conoce, en el versículo 3, si no me equivoco, dice, Dios me guiará por senda de justicia.
Por amor a su por nombre. amor a su nombre. Claro. Por amor a su nombre. Sí. Y bueno, otro versículo, pastor, que queda, que No, siempre y- lo decimos, es más, buscad primeramente el reino de Dios Y y, su- su justicia, y su justicia. Y su y justicia. lo demás será añadido. vendrá añadido. Qué tremendo. Sí. Bueno, ¿le gustan los proverbios, doctor? ¿Sí? Mire, como para irnos a la pausa y ya una manera también de despedirlo, aunque no queremos que se vaya del programa, ¿no? Porque nos ha interesado mucho y queda necesitamos? mucha tela Necesitamos para cortar. una persona de propiedad, ¿no? Para hablar. Seguro que lo vamos a invitar varias veces también porque siempre trae condimentos importantes cuando hablamos de la justicia. Claro que ¿no es sí. cierto? Pero dice el Proverbio capítulo 11, verso 19, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Es decir, no se puede vivir sin un marco de justicia. Bueno, nos dejamos pensando, Sí. no se puede vivir Sin fuera un de marco. sin un marco de justicia. Y seguimos ampliando, por supuesto, pues se viene Ariel con todos los números aquí en el abanico Panorama de Fe. Tercer y último bloque del abanico Panorama de Fe, y se nos ha pasado el tiempo volando. Nos hemos quedado hablando en el corte de la justicia, del derecho, y es por eso que le pedimos al doctor que se quedara un bloquecito Sí. más, porque hay un montón de preguntas que fueron surgiendo a raíz justamente de lo que tiene que ver con su presencia. Pero no le hemos preguntado por qué abrazó la justicia, ¿Por qué se nos hizo abogado el doctor? ¿no es cierto? Tal vez no le preguntamos, ¿no? Qué buena pregunta. Un poco surge la pregunta porque mientras estamos en este momento del refrigerio nuestro, se me ocurre preguntarle. Siempre tuve un sentido altruista y un sentido de ayuda y un sentido de justicia. Inclusive por mi propia inclinación a la rama del derecho en el cual me perfeccioné siempre, estuve convencido que todo el mundo tenía que tener un acceso a la justicia, por eso amo profundamente el derecho constitucional y porque amo el derecho constitucional, estoy convencido que todo está ahí y que la gente tenía que tener acceso a la justicia, acceso a la salud, acceso a todos los derechos garantizados Claro. por la Constitución. Y cuando comencé a estudiar Derecho, comencé a estudiar profundamente enamorado de lo que representaba lúdicamente el derecho. Ujú. Después, el correr del 26 de octubre, van a ser 20 años que me entregaron el título, ya hace un tiempo largo, y los avatares de la vida hacen de que uno se replantee un montón de Claro. cosas, pero... El momento del juramento, ¿no? El momento de... Sí, uno se replantea, pero siempre está enamorado del derecho y siempre está enamorado uno de la justicia, porque uno nunca pierde la esperanza de que la justicia va a triunfar, sea como humano o común, o sea como cristiano, pero uno siempre aspira como fin último a que se haga justicia. ¿Y le ha resultado difícil ser penalista dentro de su profesión de abogado? Ha resultado difícil. Es agridulce, porque como hombre, y hablando desde el punto de vista del ego de uno, obtener un triunfo es maravilloso. Después, los planteamientos morales que se hagan o que haga la comunidad son planteamientos morales, pero hay bibliotecas completas donde disocian la moral del derecho. Resulta difícil, claro que sí, Totalmente. pero el artículo 18 de la Constitución Nacional garantiza la defensa, todos merecen ser defendidos. Y como cristiano Y, bueno, ahí también. está. ¿Y qué le pasa a usted ahora que abraza el Evangelio? Claro. ¿Cómo lo estoy comprometiendo? ¿Cómo le resulta su trabajo a partir de ahora con su estancia de fe, usted y su familia obviamente, para ser el penalista que antes alimentaba su ego? ¿Ahora qué es lo que alimenta? Ahora leo muchísimo las escrituras en base a buscando lo que es la justicia para el Señor. Tengo marcado a fuego la segunda de Juan, capítulo 2:1, donde
Juan aconseja, obviamente me estoy metiendo No, pero lo escuchamos atentamente. en su métier, pero Juan aconseja que no pequen, pero si pecan, tenemos un abogado frente al Señor que es Que nos Jesucristo. defienda. Yo sigo estando muy orgulloso de ser abogado. Claro. Y si bien en su momento, en el momento de la conversión, uno se hace muchos cuestionamientos, aprendí a que uno tiene que hacerse una pregunta. ¿Cómo actuaría Jesús en mi caso? En base a esa pregunta vienen todas las respuestas. Y sin ánimo de pecar de pedante o de soberbio, pero teniendo la palabra en la mano, va a trabajar mucho mejor. Sí, por supuesto. Y yo creo que eso se traslada no solamente a lo que tiene que ver con el derecho, ¿no? Con los abogados. Cada uno se tiene que preguntar esto en cualquier profesión, hasta en el rol de padre, de madre, de abuela. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y Ariel también está comprometido porque él se maneja dentro de los medios de comunicación, donde también hay muchas cosas que tienen que ver con esto de justicia, no justicia, verdad, no verdad. ¿Se mide el número? Preguntale. Y le vamos a preguntar, Índices, primero, él también como comunicador, si encontró la respuesta, ¿dónde está la justicia? ¿Cómo estás, Ariel? Hola, muy buenas noches, Cecilia. Y es un amplio panorama cuando hablamos de justicia, ¿no? Porque uno empieza a poner en boga todas las, digamos, las cuestiones que lleva, qué es justo, qué no es justo. Entonces uno empieza a hacer un planteamiento filosófico. Totalmente subjetivo, sí. Alguien que no entiende, o sea, digamos, la materia desde la raíz, ¿no? Empieza a divagar, esto es bueno, es malo. Entiendo que hay libros de derecho y que, bueno, que ya tienen resuelto ciertas cosas, que uno por ahí desde la ignorancia no sabe si eso está bien o está mal. Claro. Sí, entiendo que, hablando a los medios de comunicación, hay mucha injusticia dando vuelta, sobre todo localmente, desde los animales hasta el ser humano mismo, ¿no? Casos de abuso, de maltrato, y bueno, y la sociedad siempre necesita, digamos, de un órgano de justicia, ¿no? Para poder nivelar todo esto. Claro. Bueno, y antes de que me conteste si hay índices, porque nos preguntábamos en el corte, ¿qué es el Estado de Derecho? A ver. Le vamos a preguntar al doctor. Podría explicarlo coloquialmente, para no hacer como mis colegas, que aparte es lindo hablar en difícil, pero coloquialmente el Estado de Derecho sería el equilibrio de funcionamiento de las instituciones. Cuando las instituciones funcionan bien, existe un estado de bienestar donde se aplica el derecho, se aplican las leyes, tener acceso a la justicia, tener acceso a la salud, existe la preeminencia de la Constitución, y en ese estado de derecho sería como un estado de equilibrio donde todo estaría funcionando conforme y acorde a las leyes. Bueno, eso me parece que no se está cumpliendo, y fundamentalmente cuando nos referimos a lo que pasa en el ámbito latinoamericano, ¿no? Donde se está hablando de lo que es el toque de queda, de lo que es la violación de los derechos humanos, bueno, violencia hasta los medios de comunicación. Ari, ¿hay algunos índices, porcentajes que se están manejando, no sé si en el ámbito internacional, pero por lo menos aquí en nuestro país? En nuestro país, Gobierno Abierto tiene un índice que bueno, posiciona a la Argentina en el puesto 29 de 113 países a nivel mundial, ¿no? Pero la realidad es que a nivel mundial la posición es el ranking es de 46 de 113 países. O sea que está la perspectiva dentro de nuestro país con respecto a la perspectiva internacional. Luego tenemos, digamos, lo que es a Latinoamérica. De 30 países nosotros estamos en la posición número 12. Como Estado de Derecho. Como Estado de Derecho, el índice de Estado de Derecho, donde nuclea, como dijo el doctor, todo lo que es corrupción, lucha contra el narcotráfico, y bueno, y entra todo lo que nosotros vemos que es corrupción, ¿no? Y es muchísimo lo abarcativo que yo estaba leyendo. Encontré una página que se llama derecho2020.gov.ar, que ahí están publicando en tiempo real y en las diferentes áreas, ¿no? que
que cubriría lo que es el índice del Estado de Derecho. Bueno, que en este tiempo me imagino que debe estar variando constantemente. Está variando constantemente, sí, está variando constantemente. Ya el hecho de decir 12, en posición 12 con De los respecto 46, a los, 43, a los que 30 del 30. Latinoamérica, estaba Chile posicionado en los primeros. Claro, y ahora. ¿En qué posición está ahora, no? En cuanto a los sucesos últimos que están pasando. Yo veía que venía un auto y atropellaba a toda la gente adrede. Estaba ahí. Es terrible lo que está sucediendo. Y los derechos de esas personas, ¿dónde están? Sin entender mucho, ¿no? Lo que es, ya lo digo desde un punto de vista, mío no es profesional en el área de derecho, pero como espectador digo, ¿dónde están los derechos de esa gente? Y no están nuestros derechos, y el de todos, ¿no? No, por libre. eso la pregunta encauzaba, Pastor, ¿en dónde están la justicia? Vos sabés que, Cecilia, Isaías 32, a todos los textos que hemos estado escuchando hoy, son maravillosos y te dejan pensando. Y obviamente siempre queda mucha tela para cortar, porque si uno pudiera ponernos de acuerdo todo el mundo, la Argentina, sin irnos muy lejos, y poder aplicar la palabra de Dios, no tendríamos ni siquiera tener un programa casi parecido a este en cuanto a este tema, ¿no? Pero Isaías dice algo tan tremendo que tal vez sirva como redondeo de todo este programa, ¿no? Y a título personal, cuando hablamos de justicia, a mí por lo menos es el que más me impresiona y es el que más me deleita incluso. Dice Isaías 32, 27, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. La justicia tiene un efecto, la justicia tiene una labor, es decir, se la trabaja la justicia, como recién hemos escuchado el doctor ampliando todos los conocimientos y surte un efecto. Cuando todo esto es contrario, no hay reposo, la gente se pelea, la famosa grieta que le hemos hablado en todos los programas televisivos hasta aquí, las diferencias, los desapegos, los encontronazos, los choques, las confrontaciones, es por la ausencia de reposo, la ausencia de seguridad, es por la falta de justicia, ¿no es cierto? Es por la falta de justicia. Nosotros creemos abiertamente que Dios nos habla y a merced de la iglesia y estos programas, incluso el programa de radio, la calle, cuando salimos a testificar, hablamos de esto. Tratamos de generar conciencia en la gente, tratamos de generar conciencia en aquellos que puedan escucharnos, incluso hasta con los políticos también, incluso hasta con los profesionales también, de estos temas tan candentes. Habría mucho más para decir. Yo quiero tomar este momento para orar, como lo hacemos en todos los programas, tomar un minutito y pedirle al Señor que nos pueda bendecir en este tiempo, donde va a haber cambios seguramente gubernamentales en las próximas horas, otros van a tener continuidad, pero por sobre todo de que la sociedad pueda digamos, tener un momento de desasosiego y de tranquilidad, ¿no es cierto?, en ese sentido. Yo quiero orar y poner las manos del Señor como lo hacemos siempre. Padre, te pido, te pedimos, te rogamos, Señor, que estos temas que han sido abordados en cuanto a la justicia, tal vez el tema más importante, Señor, donde se debería establecer un verdadero parangón en nuestra sociedad, un tanto endémica, un tanto agresiva, Señor. Pero qué buenos son estos programas y qué bueno es abrir las Escrituras y poder tocar algunos textos desde nuestra sencillez, de nuestra humildad, poder transmitir o traslucir estas cosas y luego tener el acompañamiento con estas personas que pueden hablar desde lo técnico, desde lo profesional, la justicia del hombre y la distancia que hay entre la justicia que se aborda en la humanidad y tu justicia que nos aborda tu palabra. Creemos en un país de derecho, creemos y oramos por una Argentina mejor, creemos y oramos por una Latinoamérica y el mundo entero que ha de ser cambiado cuando nosotros como iglesia, como pueblo tuyo, amando tu palabra, podemos traducirla en hechos. Y yo creo que cuando nos ponemos de acuerdo entre dos o tres para poder incrementar estas cosas, podemos decirla y podemos sumar. Yo creo que estamos sumando en este tiempo adhesiones ante tanta gente que está escuchando y está viendo este programa, porque estamos abriendo las Escrituras y dando el pensamiento de Dios. Señor, en tus manos dejo este Estado de Derecho, esta nación, esta república, este país, esta sociedad, creyendo de que tú
vas a actuar en consecuencia. Te damos honras y glorias en el nombre de Jesús. Amén. Y amamos nuestra nación, amamos nuestro país, como se decía en la oración, y queremos este Estado de Derecho. Así que este domingo, cuando vaya al cuarto oscuro, hágalo con ese ejercicio de derecho. No lo veo tanto como una obligación, aunque lo es, porque sabemos que este derecho todavía lo podemos ejercer en nuestro país con total libertad. Y quiero dejarles un versículo que nos había dejado Alberto también para compartir, Proverbios 14:34, que dice: la justicia engrandece la nación. Así que creemos por un país justo. Y por supuesto nosotros, como decía el pastor, hacemos este programa con mucha responsabilidad, con mucho amor y fundamentalmente tratando de hablar lo que dicta el corazón de Dios para que ustedes puedan enterarse justamente qué es lo que Dios piensa respecto a estos temas. Pero nos encontramos el viernes que viene. Por supuesto. Por supuesto a través de la pantalla de Canal 3, aquí en Pinamar, Canal 30 en la grilla de Telpín. No se olviden de escucharnos a través de la 99.1 los días miércoles a partir de las 19 horas con Palabras de Vida Eterna, y si no en la Rocola Gospel, en Radio Sincro, recuerden los jueves de 16 a 18, o nos buscan a través del Facebook MCIM Emanuel Pinamar, así se llama nuestra iglesia. Pueden dejar todas las consultas, MCIM Pinamar Emanuel, para que puedan saber justamente horarios de reuniones y demás. Ariel, un gusto ha sido tenerte como siempre. Muy buenas noches. Bueno, doctor, ha sumado muchísimo al programa, gracias por estar. Gracias, a doctor. ustedes por invitarme. Muy amable, Muchísimas gracias. realmente. Pastor, ¿nos encontramos el viernes que viene? El gusto de siempre. Vamos a ir a votar Por supuesto. con mucha responsabilidad y compromiso, por supuesto. Buen fin de semana, recuerden, vayan a votar a conciencia, orando también en el momento en que va a emitir su voto. Nosotros nos encontramos el próximo viernes, aquí, viernes en el Abanico Panorama de Fe.